El cristal es una sustancia que afecta significativamente la salud pública de todo el mundo, no solamente de México. Es una sustancia que fue creada con la intención de que las tropas japonesas pudieran estar durante más tiempo sin consumir alimento, sin hambre, sin sueño, sin necesidad de descanso, alertas. Esta sustancia está hecha para justamente las tropas, para que las personas puedan estar funcionando con lo que eso pueda significar en un ambiente tan específico como un conflicto armado. Esto significa que cuando esta sustancia, como muchas otras a lo largo de la historia, es llevada a otro contexto, al contexto de la vida diaria, donde no es necesario, en muchos de los casos, que tengamos esa capacidad de alerta, podemos tener más de los efectos secundarios y menos del efecto buscado o del efecto con el cual se diseña esa sustancia. Hay que tener en cuenta que es una sustancia que está diseñada en laboratorio, es decir, no se encuentra de forma natural. Tuve un poco de duda al decir que es una sustancia que no tiene espacio en la vida cotidiana, fuera del conflicto armado, porque en realidad algo que ha estado ocurriendo y que justo me parece es muy importante señalar es que esta sustancia ha tenido cabida y tiene cabida pues por las jornadas laborales a las que nos vemos expuestos y expuestas las personas, ¿sí? Posiblemente podríamos pensar que las sustancias que aumentan la capacidad de producción pues son mejor recibidas o tienen más espacio en el acelerado ritmo de vida que llevamos, la idea esta que ocurre en muchas empresas de que hacer más es mejor, hacer más de lo que sea. Es cada vez más común, me parece, si no lo ves así, déjame tu comentario ahí abajo, que encontremos empresas o fábricas que trabajan 24/7, lo cual me parece a mí que hace unas décadas era poco común. Es cada vez más frecuente que encontramos espacios en los cuales se rolan turnos, por ejemplo, que trabajan 12 horas, luego 12 horas, pero ahora las nocturnas, 2 días y luego 2 días de descanso. Jornadas cada vez más complejas pues están ocurriendo y el cristal tiene un espacio justo por su capacidad para poder mantenernos despiertos, despiertas, alertas, haciendo cosas, ¿no? Esto implica que las personas pues no duerman cuando consumen la sustancia. Algo que es común es que dejen en los comentarios algo respecto que no es el cristal como tal el que produce la alucinación, por ejemplo, o la idea delirante, sino que es el no dormir. Podría ser que en algunos casos el no dormir, podría ser que en algunos casos sea la sustancia como tal. Lo fundamental es que es un efecto que termina por ocurrir. Hay alucinaciones, hay delirios, el delirio a veces toma forma de algo religioso o de una celotipia, ¿no? De que en mi pareja yo pienso, afirmo, estoy seguro, siento que es verdad y que es incuestionable, que eso es certero, que está teniendo una relación con alguien que no soy yo. Alucino ciertas cosas, veo cosas que no están ahí, demonios, bichos, personas, siluetas, como parte del efecto del consumo o de la cesación, de la ausencia, de sueño por el consumo. Es fundamental que tengamos presente que ciertamente el no dormir es algo que tiene un impacto muy importante en cómo es que funciona nuestra mente. Si a ti te ha ocurrido alguna vez que llevas tiempo sin dormir o durmiendo mal por cualquier situación en la vida, un compromiso social, laboral, educativo, bueno, es muy probable que te haya ocurrido que te parece que ves algo y que con la visión periférica, ¿no? Como que alguien pasa, algo pasa, una sombra, y volteas y, bueno, no era nada. Y es común el pensamiento de, es que necesito dormir. O es que me siento muy sensible, ¿no? Con las emociones muy a flor de piel porque no he dormido. O estoy de malas porque no he dormido. Esto se ve exponenciado por el consumo de la sustancia. Es algo similar, pero con una intensidad mayor y en cuya intensidad va tomando también otras formas. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de qué es una adicción. Una adicción tiene que ver con que desarrollemos ciertas condiciones respecto de una sustancia. La primera es tolerancia. Tolerancia es hacer callo, aguantar más, ¿sí? Una persona al principio puede sentirse intoxicada con 1 o 2 cervezas y después necesita un 6 o un 12 o un cartón
Es decir, va aumentando la tolerancia que tiene esa persona ante esa sustancia, va aguantando más, va curtiéndose, va haciéndose maciza, según sea la sustancia de la que estemos hablando. Otra parte es la dependencia. La dependencia puede ser psicológica o física. En algunos casos se presenta ambas. Dependencia psicológica es que mi mente, yo, pienso que lo necesito para funcionar. Puedo depender psicológicamente del chocolate, del café, de la soda, me refiero a la coca, del cristal, de la hierba, ¿sí? Yo creo que tengo que consumir cierta cantidad de eso para funcionar en el día a día. Dependencia física es que yo necesito, mi cuerpo efectivamente necesita, más allá de mis ideas o mis creencias, esa sustancia para poder funcionar de forma inadecuada, para poder funcionar con tropiezos, con un daño que está ocurriendo, pero funcionar. Por ejemplo, el alcohol es una sustancia que genera dependencia psicológica y física. Una persona que consume cierta cantidad de alcohol, vamos a imaginar el 1,5 litros de mezcal al día y que lleva años consumiendo esa cantidad, puede poner en riesgo su vida si deja de consumir de golpe. ¿Eso significa que la persona no pueda dejar la sustancia? No, no significa eso, solo significa que no hay que dejarlo de golpe, que hay que someterlo, este esfuerzo, a una serie de directrices, que hay que llevar a cabo un tratamiento para poder dejar el consumo sin poner en riesgo la vida. La cocaína, el cristal, también producen dependencia física. La nicotina también lo produce, los cigarrillos. Por otro lado, por ejemplo, la marihuana no produce dependencia física. Sí es común que si alguien está muy macizo, si alguien consume una cantidad importante de marihuana con una frecuencia también importante, si esa persona deja de consumirla de golpe, va a sentirse muy mal, probablemente tenga arcadas, tenga sensación de que quiere vomitar, quizá incluso vomite, va a tener dolor de cabeza, sudoración, temblor, pero su vida no va a estar en riesgo. Es un efecto físico, sí, pero no es algo que pueda poner en riesgo la vida como si lo hace, por ejemplo, el alcohol. En el ejemplo que estaba dando, sí puede haber un delirium tremens. Si tienes dudas de qué es esto, acude a nuestra lista de videos. Ahí está un video ya dedicado a esto. Y sí podría llegar a perder la vida esa persona. Eso sí podría ocurrir. Un tercer punto para que algo sea una adicción es el síndrome de abstinencia, que tiene que ver con el malestar, que justo ya estaba un tanto entrando en este punto, el malestar que ocurre cuando suspendemos el consumo. El malestar que ocurre cuando usamos el consumo, cuando este es muy intenso en un tiempo breve o dura no con tanta intensidad en un tiempo más prolongado, es la cruda. Es esta sensación desagradable, el dolor de cabeza, la sensibilidad un poquito más alta al sonido, quizá a la luz, está irritable. Si pensamos en hierba, podría ser entonces la eriza. Las náuseas quizá, el temblor, la sudoración, la ansiedad. Si pensamos en cristal, estamos hablando de la malilla. Si pensamos en soda, estamos hablando del bajón. Y así los síndromes de abstinencia van teniendo diferentes nombres cuando estamos hablando de diferentes sustancias. Otro punto importante para pensar que algo es una adicción es el consumo y que este consumo sea perjudicial. Es decir, que el consumo genere un daño en el estilo de vida de la persona. Porque pierde el trabajo, porque pierde la familia, porque es expulsada esa persona de la escuela, porque tiene un problema, por ejemplo, con el ácido úrico, está empezando a tener gota, porque tiene un problema de hipertensión que se ve exacerbado, que se pone más intenso porque fuma, porque desarrolla un problema en la boca, en la tráquea, en los pulmones a partir de que fuma, porque se ha hecho daño o le ha hecho daño a alguien, está intoxicado o intoxicada. Ese es la parte perjudicial y es un elemento un tanto más social de esto, pero que también da espacio a lo biológico y a lo psíquico. Estos elementos son los que hacen que podamos pensar que algo es una adicción. Es importante que sepas que los manuales más comunes para hacer diagnósticos no tienen la palabra adicción adentro, no hay como una cantidad de criterios para que digamos, su diagnóstico es adicción. Eso no existe. Sí existe un diagnóstico por consumo o por dependencia a una sustancia. Esto es, probablemente te digo, importante porque vamos viendo que hay diferencias
entre cómo pensamos las cosas en el día a día y cómo son llamadas esas cosas en el ámbito clínico, médico, psiquiátrico, psicológico. Hay muchas formas de clasificar las sustancias, por ejemplo, en duras y blandas, o les dicen también pesadas a algunas, o en pues no sé, hay como en realidad una cantidad importante de clasificaciones. Una forma en la que a mí me parece que es muy eficiente la clasificación es en 3 categorías. La primera, depresoras, que serían las que disminuyen el funcionamiento de la persona. La segunda, estimulantes, que son los que lo elevan. Y la tercera, alucinógenos, que son los que generan alucinaciones tal cual. Una droga es toda sustancia que una vez que se introduce en el organismo produce un efecto a nivel del sistema nervioso central. En estricto, el café, el chocolate, el té, el alcohol, la cocaína, el cristal, la hierba, una cantidad muy importante de medicamentos, por ejemplo, algunos opiáceos, como la codeína, las anfetaminas, pues una gran cantidad de elementos son en estricto una droga. Que algo tenga un uso médico no implica que no tenga justamente lo que ocurre es que tiene un uso médico porque tiene un potencial, un efecto, y por eso es muy importante, aprovecho para decirlo, que si tú estás consumiendo alguna sustancia recetada por un neurólogo, un psiquiatra, un médico, que son quienes podrían recetártela, los psicólogos no recetamos, bueno, sigues las indicaciones. Particularmente las personas que han tenido un historial de consumo, particularmente esas personas, ofrecen mucha resistencia a consumir medicamento, porque existe esta idea de que no van a cambiar una cosa por la otra. Tiene que ver con el uso que se hace de la sustancia, el marco en el cual esta sustancia se consume, para que podamos pensar, o para que tendamos a pensar que una sustancia más bien, es o no es una droga. El alcohol en muchos países y en algún tiempo en países occidentales ha sido una sustancia prohibida, la marihuana también, y ahora ya en muchos lugares no está prohibida como lo estaba antes, y así ocurre con las sustancias en general a través del tiempo y los lugares. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serían unos pasos básicos posibles si se está consumiendo y se quiere dejar de consumir una sustancia? Una opción es los grupos de autoayuda. AA específicamente puede ser una opción muy interesante. Cuando me refiero a AA, me refiero a los grupos tradicionales, ¿sí? Estos grupos en los que se acude, generalmente con horarios fuera del tiempo en el que la mayoría de las personas trabaja, subir a tribuna, a escuchar a los compañeros, reconocerse, a identificarse como enfermos alcohólicos o como personas que han tenido una vida ingobernable, y que a partir de este colectivo pueden irse sosteniendo unos a otros en la sobriedad. Otra opción es la atención psiquiátrica. Las opciones no son excluyentes entre sí, eso es importante que lo tengas presente. La atención psiquiátrica es una gran opción porque, en términos clínicos médicos, el consumo de sustancias es un trastorno. Un trastorno es aquella cosa, es el nombre que utilizamos para decir que algo, en vez de tomar una vía que es la normal en términos estadísticos, la que toma la mayoría, normal y salud no son sinónimos, tenlo presente. Normal es lo que la mayoría, es la tendencia más frecuente. Cuando algo va por un lugar distinto a lo que ocurre en la mayoría, le decimos trastorno. El consumo de sustancias es un trastorno psiquiátrico en este sentido. 7 de cada 10 personas que tienen ese trastorno, aparte tienen otro trastorno psiquiátrico. Esto significa que es muy probable, muy probable, 7 de cada 10, que se requiera una atención para otro elemento, que puede ser depresión, ansiedad, trastorno esquizotípico, trastorno antisocial, bipolaridad, pero probablemente se vaya a requerir. Entonces, acercarse al psiquiatra, pues es dar un paso adelante, tal cual. Y además, la atención médica, si es que no podemos conseguir la parte psiquiátrica, es muy importante porque puede un médico con formación en salud mental, el óptimo sería el psiquiatra, pero vamos, alguien podría ser un médico que tenga una incursión importante en este elemento de la salud mental y nos puede ayudar para que el síndrome de abstinencia, para que el malestar por el cese del consumo de la sustancia sea menos intenso. Eso, en la mayoría de los casos, eleva la probabilidad de que el periodo de abstinencia sea más largo, ¿sí? Es decir, como la persona la pasa menos mal por cortar el consumo, pues es más probable que se pueda sostener sin consumo. Otra opción
que en realidad no es una opción, pero es importante mencionarla, es la experiencia en la hacienda, los grupos de cuarto y quinto paso, estas cosas en las cuales hay muchos comentarios también han dejado, que es que los grupos no funcionan como yo digo. A ver, yo hablo de lo que conozco, no puedo hablar de lo que no conozco. Bueno, sí podría, pero no es la idea. Sí llevan a cabo prácticas tales como a personas que no han dado el paso 1, 2 y 3, llevarles y colocarles en una situación de poco consumo de alimento, de insomnio, de presión social, con la intención de provocar una catarsis o una abreacción, que esto sería como que se desahoguen de golpe, que puedan, por la presión y por la ausencia de alimento y de sueño, llevarlas a tal punto en el cual las personas se rompen, hablan de cosas que no han hablado, como por ejemplo historiales que tienen que ver a veces con ciertos pues abusos de varios tipos o de diversas pues sí, como de diversas clases, y se piensa que eso es la cura. Un poco como en esto de los Simpson. A ver, no quiero ser grosero, no estoy siendo insensible, pero creo que describe bastante bien. De repente Ned Flanders dice que odia a sus papás y entonces eso es la cura. No me gusta el servicio de la oficina de correos. Ya sabes, puras prisas, entra, sale. Luego con esas máquinas en el vestíbulo son muy rápidas, nadie te ayuda. Se podría decir hasta que odio la oficina de correos y a mis padres. Picnics mugrosos. Oye, me sentí muy bien. Dijo que odia a sus padres. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué opina? Está curado. Eso iba a decir. Es un poco esa misma idea, como que si se dice una verdad que resulta muy difícil para la persona que la enuncia, el pensarla y el decirla, entonces ya eso es estar curado. Y creo que es una idea que, bueno, más o menos entiendo de dónde viene, pero pues hace cientos de años que esa idea quedó un tanto superada. Otra opción es la ayuda profesional, y esta es la opción en términos generales, es la mejor de las opciones, que incluye la parte psiquiátrica y que tienen también que ver con la parte psicológica. ¿Un psicólogo general puede ayudarme? Sí, sí puede, pero sería mucho mejor un psicólogo especializado en adicciones, que es un estudio de posgrado. Se estudia la carrera y después otros, donde yo la hice fueron 2 años, que fue en la UNAM, para poder formarse específicamente en el asunto de la atención de las adicciones. Esto puedes acercarte a buscarlo en la parte pública, en cuyo caso habrías de usar la línea de la vida, que es 800-911-2000. Si tú marcas este número que te acabo de dar, lo que va a pasar es que te va a contestar alguien que te va a decir dónde hay un lugar al que puedas acudir cercano a tu localidad. No es necesario que des datos personales si te los van a pedir, pero puedes decir que prefieres que sea anónimo y aún así van a darte esta orientación en términos de ubicación de un lugar cercano. Están los CAPAS, los Centros de Atención Primaria de las Adicciones, y los CIJs como opciones fundamentales federales. También está la atención privada. Hay muchos lugares donde te pueden apoyar con eso. Es muy importante que si optas por la opción privada, no te acerques a los anexos, ¿sí? Los anexos sí son privados, sí son ahí algo que está. Si te acercas a un anexo buscando apoyo para ti o para un familiar, te van a decir que tienen psicólogo y médico y psiquiatra, sacerdote, nutriólogo, fisioterapeuta, tienen todos los anexos en su discurso, tienen todo lo que necesites y lo que pudieras llegar a necesitar. Y los tratan bien y no hay golpes, y eso dicen todos. Supongo que hay algunos en los que eso sea verdad, estoy suponiendo por no afirmar lo contrario. Sin embargo, en la mayoría y en los que yo he conocido, yo he visitado, lo que ocurre es otra cosa. Bueno, pues justo hoy que estoy grabando este video, hoy recibí a alguien que estuvo en condición que fue anexada a esta persona, pues le pegaron, le dieron de tomar una cosa que no sabe qué es, que le causó sueño, amaneció con maritones, le castigaron, generalmente les castigan con inmovilización, ¿no? Y si se mueven, les hacen un castigo físico. La comida suele ser poca y de mala calidad. Los medicamentos, cuando son personas que toman medicamentos, suelen no ser administrados porque se hace un mal manejo de los mismos. Se les dice que si dicen ciertas cosas acerca del trato que reciben a los familiares el día de visita, van a recibir castigo. Suele hacerse de manejos con la familia para sacarles dinero. Suele haber historias terribles que tienen que ver a veces con que las personas
se desuscriben o son desuscribidas de la vida. Entonces los anexos yo no los recomiendo. Seguro hay alguien a quien le funcionó, pues qué bueno, pero yo no los voy a recomendar. ¿Qué hago si alguien que yo amo consume? Que es muy probablemente algo que haya traído a gran parte de las personas que están viendo este video acá. Lo primero es ponte a salvo. Te lo repito porque muchas veces tenemos este elemento, no sé si tenga que ver con algún asunto del país en el que vivimos, las condiciones en las que crecemos, el contexto religioso en el cual somos formados y formadas, pero muchas veces hay esta sensación como de sacrificio. Y eso, en términos de salud, no es así, no funciona, no tiene caso. Lo primero es que podamos tener certeza en que tú estás bien. Si la persona que tú amas está intoxicada con cualquier sustancia y sientes que pone en riesgo tu vida, aléjate, ponte a salvo. Haz lo que tengas que hacer para ponerte a salvo. Algunas personas me han contado que se encierran en el cuarto, algunas personas me dicen que se salen de la casa, que le piden a algún familiar poder dormir con ellos. Algunas personas lo que hacen es que cambian la chapa y evitan que la persona vuelva a ingresar. Algunas personas ponen puertas donde no haya puertas. Así van variando las situaciones, pero lo fundamental es que tu vida no sea puesta en riesgo. ¿Por qué? Porque si tú continúas estando acá y estando tan bien como sea posible dentro de este desafortunado contexto, pues entonces tu familiar tiene una persona a la cual acercarse cuando esté en posibilidad, si eso llega a ocurrir, de recibir ayuda. Cuando una persona está intoxicada, no podemos aspirar a convencerle de algo, ni con los mejores argumentos, ni con argumentos como que yo soy tu papá, o es que si me amaras no harías tal cosa. No. Eso no hay que hacerlo porque justo nos ponemos en riesgo. Y específicamente con el cristal, que este es el video definitivo, así llamado, pues algo que ocurre es que cuando las personas están alucinando o delirando, no hay forma de hacer que entren en razón. Pero si alguien está viendo con sus ojos, porque sí lo están viendo, eso es fundamental que lo tengas claro. Si alguien realmente oyó algo, pues tú le puedes decir lo que quieras decirle, pero pues esa persona lo vio. Y no viene al caso que tú le digas y que le diga a su mamá y sus hijos y sus hermanos porque lo vio. Lo que va a pensar esa persona muy probablemente, quizá ya te haya pasado, es que se pusieron de acuerdo para hacerle creer que está loco, que le quieren hacer un daño, ¿sí? Lo que ocurre es que el delirio atrapa, asume estas personas o estos discursos en los cuales intentemos sacarlo de ese delirio, ¿sí? Hay que hacer una red de apoyo. Amigos pueden ser parte de la red de apoyo. Amigos me refiero a personas que no consuman. Hay quienes dicen, es que no son mis amigos, se me invitan a consumir. Yo no sé si sean sus amigos o no sean sus amigos. Yo creo que lo que funciona es el caso por caso. Seguramente habrá quien apoya a la persona cuando no consume y quien solo le apoya si están consumiendo juntos. El punto es, los amigos pueden ser parte de la red de apoyo. Las instituciones públicas o privadas son parte de la red de apoyo. El psiquiatra, el psicólogo, el padrino. Hay que poner en juego tantas herramientas como sean posibles y tantas personas como pueda ser, que efectivamente tengan una labor respecto de este esfuerzo por cesar el consumo. Es muy importante que evites charlatanes, que evites curas milagros, tecitos, infusiones. Hace poco estaba viendo en Instagram, me salió una publicación de una bebida que a mí me parece que es más bien una bebida energética, pero supuestamente te ayuda a salir limpio en el antidoping, pastillas para que no se le antoje. Si existieran pastillas para que las personas no desearan consumir, bueno, pues ya no habríamos especialistas en adicciones. A mí me encantaría, o sea, la neta es que, pues miren, si un día descubren cómo hacerle, pues yo me dedico a otra cosa y listo, ¿no? No tengo asunto con eso. El asunto es que no existe. Si alguien te lo está vendiendo, te está vendiendo humo. Yo sé que puedes, si es tu caso, bueno, puedes estar muy desesperado, muy desesperada, dispuesto a hacer cualquier cosa que te digan que funciona, pero pues no funciona. Sí, eso no existe. Si tu hijo o hija está consumiendo y te dicen en su escuela que lo van a expulsar o la van a expulsar, es muy importante que te acerques a las autoridades competentes educativas porque su derecho a la educación y su derecho a la salud
no son excluyentes. Yo sé que en el ámbito del consumo de sustancias está esta parte moral que nos hace pensar que es un vicio, que si quisiera dejarlo lo dejaría, pero no es un asunto moral. Los psicólogos, yo específicamente, que estoy especializado en esto, no soy un policía moral, tampoco soy una porrista o un porrista que les esté echando ánimos para que dejen de consumir. Tampoco necesitamos un sacerdote o un rabí o un pastor, porque no es un asunto de ese orden, es un asunto de salud. Que a alguien le digan te vamos a expulsar porque sabemos que consumes, es tanto como que a alguien con diabetes juvenil le digan te vamos a expulsar porque tienes diabetes. Es un absurdo. Entonces, si esta es tu situación, acércate a las personas que son responsables en la institución, y la recomendación muy específica es que te lo digan por escrito. Va a haber muchos, yo he escuchado muchísimos casos, he sido parte de varios de ellos, en los que los maestros o los directores les dicen a las mamás, los papás, los alumnos, te voy a expulsar por esto, pero seguramente puede pasar, a mí no me ha tocado conocer el primero, que se los dice por escrito. ¿Por qué? Porque es ilegal. Por eso pueden intentar hacerlo o incluso podrían hacerlo, podrían cerrarle la puerta en la nariz, sí, claro que pueden hacerlo, no deberían, pero pueden. Sin embargo, si tú te acercas a las autoridades un poquito más arriba, lo que va a ocurrir es que puedes recibir apoyo muy probablemente. Es importante que en caso contrario tú recabes evidencia de lo que está ocurriendo porque es ilegal. No son derechos que se pueda quitar uno para dar otro. Algo que también es muy importante que sepas es que en este camino de dejar el consumo muy probablemente haya recaídas. Una recaída es la palabra que utilizamos para hablar de que esto que ocurre, el consumo, es un asunto crónico y que esta parte crónica implica que haya momentos en los que no hay consumo y momentos en los que puede haber otra vez algún momento, esperemos que cada vez más breve y más distante, de consumo. Que ocurra una recaída no significa que todo se fue al diablo. Lo que significa es que hay que revisar qué es lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Es común que la familia y la persona que consume ante la recaída piense lo que dije, ¿sí? Que todo fue en vano, que todo se fue al carajo, que para qué hicieron tantas cosas, que no vale la pena, que hay una impotencia al respecto, que no se va a poder dejar. Son pensamientos comunes que hay que poder ir escuchando, poder ir trabajando, específicamente con la parte psicológica, para poder salir de ellos y dirigirnos hacia donde se desea dirigirse. Es importante también que tengas presente que ante una recaída puede activarse una sensación como del gato y el ratón en la familia, ¿no? Como que las personas quienes consumen dicen es que yo dejé de consumir, pero están detrás de mí, no me dejan ir a la tienda solo, están revisando todas mis pertenencias para ver que no haya sustancia. Y la familia, por otro lado, dice, bueno, pues es que volvió a consumir, no puedo yo tener esa confianza. Aunque yo le digo que sí confío, pues la verdad es que voy haciendo cosas que tienen que ver con que no confío, ¿no? Sí le reviso las cosas, sí estoy vigilando que le doy los pesos contados cuando lo mando a comprar algo a la tienda o hago que vaya con un familiar o hago ciertos manejos porque estoy intentando controlar. A mí me parece que eso no funciona en la mayoría de los casos porque tiene que ver con la idea de que el control y la vigilancia van a evitar que las personas consuman y eso no es así. Deja tu comentario ahí abajo si crees que estoy en lo correcto o crees que no. Pero mi punto es, a ver, he sabido en Latinoamérica en términos generales, para no hablar solo de México, que en lugares en los cuales hay personas privadas de su libertad y que hay muy estrictos controles para poder ingresar, entonces, o sea, a menos de que tú creas que tienes la potencia que no tiene todo el Estado para evitar que alguien consuma, si tú crees que tú eres más eficiente en el labor de control y vigilancia que las personas que trabajan en centros penitenciarios, pues bueno, dale por ahí, te deseo mucha suerte, no creo que vaya a funcionar, pero pues te funciona súper bien. Es una mala opción estar vigilando a las personas para que no consuman, porque se necesita muy poquito tiempo y muy poquitos recursos para poder consumir. Es algo que ocurre en una cantidad de tiempo breve y para lo cual las personas se dan muchas... lo he escuchado nombrar como mañas, pero vamos, las personas son astutas, las personas somos astutas, encontramos las formas de hacer que ciertas cosas ocurran, pues ahí me parece que se desgasta la familia y el consumidor o el exconsumidor, y que hay poco beneficio. Si rechaza la ayuda, si tú ya le ofreciste ayuda a tu hijo, hija, esposo, esposa, y te rechaza la ayuda,
¿qué hay que hacer? No hay nada que hacer, no, si hay algo que hacer, que es tú busca ayuda para ti. ¿Por qué? Pues porque el consumo de esa persona que tú amas te está afectando. A veces puede ser que nos quite el sueño, que nos dé diarrea, que nos dé estreñimiento, que nos sentimos con una presión en el pecho, que tenemos miedo, que estamos pensando en a ver si nos sacó ya algo de la casa en lo que nosotros estamos en el trabajo, que tenemos que pagar sus deudas porque va y se endeuda sacando un celular que va a acabar cambiando por una dosis más el fin de semana. Entonces, si hay una afectación, busca ayuda para ti. Eso es muy muy importante, y que tengas presente que en algún punto habrá que tomar ciertas decisiones. Puedes irlas preparando, ¿sí? A tu tiempo habrás de tomar ciertas decisiones. Yo podría decidir, bueno, yo voy a seguir con esta persona aunque me cueste lo que me cueste. Sí, se puede decidir eso, claro que se puede decidir. Habría que asumir que es una decisión y que las decisiones suelen tener implicaciones, ventajas, desventajas, costos, beneficios, y bueno, habría que hacer frente a eso. Finalmente, de todo esto que he estado hablando, ¿por qué creo que puedo yo hablar de esto? Bueno, mi nombre es Alejandro Ruiz Galicia, estudié psicología clínica, en términos generales me ha ido relativamente bien en lo académico, me titulé con excelencia por el Centro Nacional de Evaluación en Educación Superior. Luego me especialicé en adicciones, estudié en la Universidad de Guanajuato, me especialicé en adicciones en la UNAM, hice una maestría recientemente en clínica psicoanalítica en la Autónoma de Zacatecas, me he formado en Montefénix, en Oceánica, he tomado varios cursos de la Organización Panamericana de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Hice varios diplomados en la Ibero, en un centro de profesionalización en Querétaro, también en la Universidad de Guanajuato otro. Si googleas mi nombre, vas a encontrar que he escrito en algún periódico, que fui presidente fundador del Encuentro Estudiantil Región Centro Occidente del CNEIP, que es el Consejo Nacional para la Educación e Investigación en Psicología, que hice investigación cualitativa, tengo por ahí alguna publicación cuando me dedicaba a la investigación, he sido coautor en otras investigaciones, trabajé durante 13 años en salud pública, específicamente en un centro de atención primaria en adicciones, y bueno, creo que en términos generales más o menos eso es lo que podrías encontrar. Lo que intento decir con esto es cuáles son los recursos que yo creo que pudieran tener algún valor para que mi palabra tenga espacio en lo que vas pensando. Puede que tú sepas más que yo de lo que hablo, sí, claro, eso es posible. Estos son los recursos que yo pongo en juego para hacer este video. La intención de este video es que podamos poner en un solo espacio una gran cantidad de información. Puedes verlo más de una vez. Si te quedan algunas dudas o si hay algo específico que tú creas que en este video no ha sido dicho, yo te recomiendo dos cosas. La primera es, vea nuestra lista de reproducción dedicada al cristal, donde tenemos una importante cantidad de videos dedicadas a partes muy específicas. Si mi hijo consume cristal, la malilla, mi esposo consume cristal, es decir, hemos dedicado bastante esfuerzo a ir dibujando matices y algunas opciones posibles. Y si después de que veas nuestra lista de reproducción dedicada al cristal tienes dudas, y si tampoco se resuelven con algunos videos que tenemos de marihuana, de cocaína, de trastornos de personalidad y de varias otras cosas, déjame tu comentario. A veces tardo en contestar, eso es cierto, la carga de trabajo hace que eso ocurra. Sin embargo, siempre los contesto. Algunos no requieren contestación, no son preguntas, entonces no los contesto, pero sí los leo. Deja tu comentario, en algún punto lo leeré, y si me estás haciendo una pregunta, la contestaré. Algunas preguntas las contesto con un TikTok, con alguna publicación en redes sociales, a donde te invito a que me sigas, y algunas también las contesto con todo un video cuando me parece que la pregunta da para eso. Finalmente, recuerda, cuídate, importas.